Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy la doctora Valentina y si han estado siguiendo mis clases o si alguna vez han estado en cualquier clase de sistema renal, todos hemos escuchado que el riñón tiene la responsabilidad de manejar el balance ácido-base y seguro entendemos que porque controla los iones y electrolitos, pero hoy sí vamos a ver bien a fondo. Buscamos hoy responder cómo el pH de la sangre es casi constante a pesar de que casi todos los días producimos ácidos y por qué es tan importante mantenerlo, porque una alteración pequeña del pH puede poner en riesgo la vida. La realidad es que el equilibrio ácido-base es uno de los mecanismos de regulación más finos. De él depende el funcionamiento adecuado de las proteínas, las membranas celulares, las enzimas e incluso la actividad eléctrica de nuestras células. Vamos a entender el mantenimiento del pH sanguíneo y cómo se queda alrededor de 7.4, los sistemas amortiguadores, cómo participan los pulmones y especialmente cómo el riñón es el gran regulador. En posiciones, listos, vamos. ¿Por qué es tan importante el pH? Si se altera el pH, se afecta el comportamiento molecular de las membranas celulares y de las proteínas. Esto ocurre porque muchas proteínas dependen de su carga eléctrica y de su conformación tridimensional para funcionar correctamente, por lo que el pH sanguíneo está dentro de un rango muy estrecho. La concentración de hidrogeniones, lo que usualmente da el aporte de ácido a la sangre, es muy pequeña en sangre comparada con la de otros electrolitos, tan pequeña que se cuantifica en nanoequivalentes. Recordemos que a mayor concentración de hidrógenos, menor pH, y a menor concentración de protones, mayor pH. Pero igualmente necesito que sepan que la relación entre el pH y la concentración de hidrogeniones no es lineal, sino logarítmica, lo que significa que pequeños cambios en el pH representan cambios exponenciales en la concentración de protones. Aunque el metabolismo produce constantemente ácidos, la sangre permanece ligeramente básica, porque el pH es alrededor de 7.4. Esto se logra gracias a tres mecanismos: los sistemas amortiguadores o los buffers, los pulmones y los riñones. Los ácidos que produce el organismo podemos dividirlos en dos grupos. Ácidos volátiles, que son aquellos que se gestionan mediante los pulmones, se originan a partir de la reacción del dióxido de carbono. Con dióxido de carbono y agua se produce ácido carbónico, lo que luego se disocia en hidrógenos y bicarbonato. El verdadero peligro para el pH es el protón, y el dióxido de carbono es volátil, por lo que puede eliminarse fácilmente mediante la ventilación. Después de comer, el metabolismo aumenta y las células gástricas producen ácido clorhídrico para la digestión, generando simultáneamente bicarbonato que se absorbe hacia la sangre. Posteriormente, este bicarbonato debe unirse al protón y terminar eliminándose por vía respiratoria en forma de dióxido de carbono. Esto es lo que usualmente escuchan como marea alcalina y es porque les da un sueñito después del almuerzo. Los ácidos fijos no pueden eliminarse por los pulmones, por lo que dependen completamente del riñón. El organismo produce aproximadamente 50 milimoles de ácidos fijos al día, y los principales son el ácido sulfúrico, que proviene del metabolismo de aminoácidos con azufre, el ácido fosfórico, que proviene de los fosfolípidos, pero también existen ácidos fijos de origen patológico, como los cetoácidos por alteraciones metabólicas, el ácido láctico cuando hay hipoxia o ejercicio intenso, el ácido salicílico por intoxicación por aspirina, o los ácidos producidos por intoxicación alcohólica, como el etanol. Todos estos ácidos deben neutralizarse para minimizar el efecto sobre el pH. La primera línea de defensa contra las alteraciones del pH son los sistemas amortiguadores. Recordemos química básica que un buffer está formado por un ácido débil y su base conjugada. Cuando aparecen protones en exceso, la base conjugada los capta y los neutraliza. Si recordamos la ecuación que describe el comportamiento de los buffers, es la de Henderson-Hasselbalch, que dice que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la base conjugada sobre el ácido débil. El pKa es el pH en donde vemos que el 50% del ácido débil está asociado a un 50% de la base conjugada. En los sistemas amortiguadores de proteínas, el pKa es 6.5. Entonces tenemos distintos sistemas de amortiguación en el organismo. El sistema de bicarbonato CO2, en el que la base conjugada es el bicarbonato y el ácido débil sería el ácido carbónico, pero acá el ácido carbónico tiene una vida muy corta, por lo que en la práctica no estimamos el balance del sistema según los niveles del ácido carbónico, sino que lo sustituimos con la presión parcial de dióxido de carbono. El tampón bicarbonato es el más importante de la sangre y tiene un pKa de 6.2. Aunque el valor parece muy alejado del pH sanguíneo, es el principal buffer porque es extremadamente abundante y el CO2 puede eliminarse continuamente por los pulmones, por lo que existe más bicarbonato que ácido en la sangre. En este sistema puede funcionar aproximadamente una unidad de pH por encima y por debajo del pKa. Cuando buscamos valores normales de la gasolimetría, esperamos ver un pH entre 7.35 y 7.45, una presión parcial de dióxido de carbono entre 35 y 45, una presión parcial de oxígeno entre 75 y 100 y carbonato de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Y para el entendimiento clínico, tener un pH normal no significa necesariamente que el paciente está en equilibrio. Puede existir una acidosis o alcalosis grave completamente compensada, que no podemos ver. Por eso siempre deben evaluarse el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono.
Para el balance del ácido base podemos hacer muchas combinaciones posibles de bicarbonato y CO2 para intentar mantenerlo en los valores normales. O sea que existen muchas combinaciones de bicarbonato y CO2 capaces de producir el mismo pH. El organismo intenta compensar los cambios aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria y ajustando el metabolismo basal. El tampón fosfato está compuesto por fosfato monohidrógeno y fosfato dihidrógeno. Tiene un pKa de 6.8, lo que lo hace más ideal teóricamente para amortiguar el pH sanguíneo porque está más cerca del 7.4. Pero como nada nunca es perfecto, su concentración plasmática es muy baja, por lo que tiene poco impacto en su donación del hidrógeno a la sangre. Su verdadero papel ocurre en el riñón, especialmente en la orina. Entonces, en el riñón, después de la filtración glomerular, se reabsorbe mucha agua en el túbulo contorneado proximal y como consecuencia, el líquido tubular se llena de fosfatos. Estos fosfatos sirven para captar los protones secretados hacia la luz tubular y permiten la eliminación de ácidos fijos. El riñón evita perder bicarbonato. Aproximadamente el 99% del bicarbonato filtrado se reabsorbe. Diariamente se filtran unos 400.000 mil equivalentes de bicarbonato. En el túbulo contorneado proximal está el intercambiador sodio-protones y cada vez que entra sodio se excreta un protón. Este protón proviene del metabolismo del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, al sumarse al agua, se vuelve ácido carbónico y luego se disocia en hidrógeno y bicarbonato. La anhidrasa carbónica es la que hace esta acción. El CO2 atraviesa la membrana porque es liposoluble y sigue su gradiente de concentración. Dentro de las células se forma nuevamente un protón y un bicarbonato que retorna a la sangre. Pero entendamos que la producción neta de bicarbonato acá fue cero, simplemente se evitó su pérdida. ¿Y qué ocurre en la alcalosis? Si la carga filtrada de bicarbonato aumenta demasiado, la anhidrasa carbónica se satura y el transportador de sodio-protones se satura también. Y como consecuencia se excreta más bicarbonato, porque no lo podemos reabsorber. Breve pausa para aclarar que la acidemia y la acidosis no son lo mismo. En la acidemia o alcaloemia hubo un cambio en el pH sanguíneo. En la acidosis o alcalosis hubo un proceso fisiopatológico que puso en riesgo el cambio del pH sanguíneo, pero no necesariamente vemos un cambio en el pH, si se hace entender. Y bueno, como vimos que en la pasada reacción generamos un bicarbonato, pero que en realidad no es una suma nueva, veamos cuando sí el riñón produce bicarbonato completamente nuevo. Esto ocurre mediante los ácidos titulables y la producción de amonio. Para el ácido titulable, en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores existe la bomba protón-ATPasa y el intercambiador hidrógeno-potasio. Estas proteínas expulsan protones hacia la luz tubular. Cuando el protón ya no tiene el carbonato con el cual unirse, puede unirse al fosfato filtrado formando ácido titulable y excretarse como protón libre para luego unirse al amonio. La bomba puede acidificar la orina hasta un pH de 4.4. Entonces vamos excretando continuamente los ácidos hasta que el riñón sense que ya se alcanzó ese pH. Y tengamos presente el efecto del volumen extracelular. La reabsorción en el túbulo contorneado proximal es isosmótica y depende enormemente de las fuerzas de Starling. Cuando existe concentración de volumen extracelular, disminuye la presión hidrostática capilar y aumenta la capacidad de absorción del capilar peritubular. Como resultado, hay una mayor reabsorción de bicarbonato y un aumento del bicarbonato plasmático, lo que puede ser una posible alcalemia. Además, la disminución del volumen extracelular activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 estimula intensamente el intercambiador de sodio-potasio, aumentando aún más la reabsorción de bicarbonato. Ahora les voy a explicar el sistema de amonio, el más importante. En el túbulo contorneado proximal, la glutamina se transforma en glutamato gracias a la enzima glutaminasa. Y posteriormente, el glutamato pasa a alfa-cetoglutarato y este alfa-cetoglutarato pasa a bicarbonato. Este bicarbonato es completamente nuevo y entra en el plasma. Durante esta reacción también se forma ion amonio. El amonio se disocia en amoníaco y protones. El amoníaco es liposoluble y puede difundir, y el protón requiere de transportadores. En la luz tubular se vuelve a unir formando amonio. El amonio puede excretarse en la orina o reabsorberse en el asa gruesa de Henle, donde puede sustituir el potasio en el transportador de 2-sodio-cloropotasio. Se hace pasar por el potasio. Cuando el intersticio medular se carga de amonio, este tiende a disociarse nuevamente en amoníaco y protones. Y ahora pasemos al atrapamiento iónico en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. En las células alfa intercaladas del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, cuando los fosfatos ya se han agotado y no pueden amortiguar más protones, se establece un equilibrio que favorece la formación de amonio no ionizado. El amoníaco difunde desde el intersticio hacia la luz tubular y ahí se le une un protón, haciendo amonio. Cuando el amonio tiene carga, queda atrapado en la orina y puede eliminarse. Este fenómeno se conoce como atrapamiento iónico. Y ya hablamos sobre los varios mecanismos para controlar el exceso de ácido, pero ¿cuál es el más importante? La excreción en forma de amonio es la más importante que la del ácido titulable. Situaciones de acidosis aumenta la actividad de la glutaminasa y por lo que se produce más bicarbonato nuevo y se elimina más amonio. Un ejemplo clásico ocurre en la diabetes mellitus descompensada, donde en vez de usar amonio logran
cantidad de cetoácidos estimula el metabolismo. Y así es como el organismo logra mantener el pH sanguíneo prácticamente constante a pesar de producir ácido todos los días. Los buffer actúan en segundos, los pulmones regulan el CO2 en minutos y los riñones realizan el ajuste fine a largo plazo, absorbiendo bicarbonato, produciendo nuevo bicarbonato y eliminando protones principalmente en forma de amonio. Con esta clase podemos entender mejor el origen de las acidosis metabólicas, las alcalosis, la insuficiencia renal y las alteraciones de la ventilación. Gracias por estar en mi clase el día de hoy. Siempre estaré aquí para seguir enseñando la medicina. Es mi placer y espero que sigan estudiando mucho. Hasta luego.